Hasta 2015, la única dictadura en América Latina era la cubana. Pero hoy, además, Venezuela y Nicaragua padecen dictaduras sanguinarias. El expresidente comunista de Perú intentó un golpe de Estado en diciembre de 2022 para instaurar una dictadura y los gobiernos izquierdistas de Bolivia y Brasil marchan aceleradamente hacia el autoritarismo. En México, López empuja al país por el camino de la dictadura, mediante la destrucción de las instituciones judiciales y electorales imparciales y el intento por usurpar a los electores el derecho a elegir a sus gobernantes. De no encontrar obstáculos poderosos, en corto tiempo los comunistas podrán convertir toda América Latina en una vasta zona de opresión y miseria extremas, como fue el bloque socialista con la Unión Soviética a la cabeza. El socialismo se propagó e impuso hasta sobre una tercera parte de la humanidad mediante pura violencia, que ha cobrado desde 1917 casi 160 millones de vidas entre represión, hambrunas y guerras. América Latina fue alcanzada por la peste del comunismo en 1959. En Cuba, cuando mediante una revuelta Fidel Castro sacó del poder al dictador Batista, incumplió su promesa de restaurar la democracia y estableció su propia dictadura de corte comunista, apoyada por la Unión Soviética. Esta financió los esfuerzos de la dictadura castrista por desatar revueltas en todos los países de América Latina, aunque solo triunfó la de Nicaragua en 1979. Las dictaduras comunistas de la Unión Soviética y de Cuba vieron con curiosidad el experimento en Chile de la vía supuestamente pacífica al socialismo de Salvador Allende, quien llegó a la presidencia de la República con apenas el 36% de los votos y pretendía implantar la dictadura comunista contra la voluntad de la inmensa mayoría de chilenos. El proyecto de Allende adelantó lo que sería después el modus operandi del Foro de Sao Paulo, llegar al poder por vía democrática, para una vez ahí destruir la democracia y las libertades. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 no fue sino respuesta al golpe de Estado, en cámara lenta, que Allende ya perpetraba, quien de no haber sido frenado hubiera desatado un genocidio muy al estilo comunista. La desaparición de la Unión Soviética y del bloque comunista de Europa Oriental representó una catástrofe para la dictadura cubana y los grupos armados que financiaba en América Latina, con dinero soviético. Por eso los terroristas comunistas de El Salvador y Guatemala aceptaron negociaciones de paz y abandonaron las armas, a cambio de existencia legal y participación en elecciones. En Nicaragua los comunistas sandinistas debieron aceptar elecciones democráticas y al perderlas, en 1990, no tuvieron más remedio que entregar el poder. Ante esta situación, el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le propuso a Fidel Castro desarrollar una nueva estrategia para imponer el socialismo en toda América Latina, pero a través de la participación en elecciones democráticas y, para ese propósito, articular a todos los grupos comunistas de la región en una sola organización internacional. Así nació el Foro de Sao Paulo en 1990. Como consecuencia de este viraje estratégico, los comunistas ganaron unas elecciones detrás de otras y conquistaron el poder. En 1998 con Hugo Chávez en Venezuela, en 2002 con Luiz Inácio Lula en Brasil, en 2004 con Tabaré Vázquez en Uruguay, en 2005 con Evo Morales en Bolivia, ese mismo año con Michelle Bachelet en Chile, en 2006 con Rafael Correa en Ecuador, con Daniel Ortega en Nicaragua y con Fernando Lugo en Paraguay, en 2007 con Néstor Kirchner en Argentina. Asimismo, en 2008 el presidente Manuel Zelaya, de Honduras, electo en 2006, se sumó al Foro de Sao Paulo con el fin de mantenerse eternamente en el poder. En 2009 en El Salvador, los terroristas en receso del Frente Farabundo Martí se hicieron del poder,
al ganar la elección presidencial Mauricio Funes. En 2010 Ollanta Humala ganó los comicios presidenciales en Perú, aunque tan pronto asumió el poder se distanció de la Organización Comunista Internacional. Varios de los presidentes del Foro de Sao Paulo se reeligieron. Al iniciar 2018 solo Guatemala, Panamá, Costa Rica, México, Colombia y Perú no habían sido afectados por la peste del Foro de Sao Paulo. Hoy solo los 3 primeros países no han sido infectados. Hasta 2015 los comunistas en el poder o fuera de él, habían respetado, en términos generales, las reglas del juego democrático, aunque hubo denuncias de fraude durante la votación del referéndum revocatorio de 2004, promovido por la oposición para deponer a Chávez, y represión sangrienta de las protestas de opositores en Venezuela en 2014. En 2007 hubo en Venezuela un referéndum sobre si el país debía declararse o no una república socialista, y el oficialismo fue derrotado. Chávez no tuvo más remedio que reconocer la derrota. En 2015 hubo elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y la oposición arrasó, al obtener 2/3 partes de las posiciones. Presionado por las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro no tuvo más remedio que reconocer los resultados. Antes, en las elecciones presidenciales de Chile de 2009, la izquierda reconoció su derrota ante el candidato de la derecha y entregó el poder. Lo mismo ocurrió en la elección de 2017. De igual manera en 2015 la izquierda perdió las elecciones presidenciales en Argentina y sin menor problema entregó el poder a Mauricio Macri. En las elecciones presidenciales de 2018, en Brasil, triunfó el candidato de derecha y la izquierda no tuvo más remedio que reconocer su derrota, si bien desde 2016 los comunistas ya no gobernaban, al ser depuesta por el Congreso la presidenta Dilma Rousseff. En 2019 en Uruguay la izquierda fue derrotada en las elecciones presidenciales y entregó el poder, sin mayor problema. Pero a partir de 2016 se empezó a probar, para quienes todavía lo dudaban, la absoluta falsedad del compromiso democrático del Foro de Sao Paulo. En ese año los legisladores opositores venezolanos promovieron un referéndum para revocarle el mandato a Nicolás Maduro, pero fue rechazado, en abierta violación de la Constitución, por las autoridades electorales y judiciales, completamente controladas por el gobierno. Después vino la represión contra manifestaciones pacíficas, el asesinato de cientos de manifestantes, la detención de miles de inconformes, el uso sistemático de la tortura y el éxodo de más de 6 millones de venezolanos. Posteriormente, el gobierno de Maduro derivó en dictadura, mediante la usurpación de la Asamblea Nacional, la anulación de la participación de la oposición en elecciones y la reelección del dictador, todo en violación de la Constitución. En 2018 estallaron protestas masivas en contra del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y la respuesta fue la represión más sangrienta, mediante el uso de francotiradores para asesinar manifestantes. Hasta septiembre de 2019 habían sido asesinadas 651 personas inocentes, lo cual equivaldría a 12.000 manifestantes asesinados en México, dado que este tiene 18 veces más habitantes que el país centroamericano. Asimismo, 4.922 personas resultaron heridas por los ataques criminales, había 853 desaparecidos y unos 90.000 nicaragüenses se vieron forzados al exilio. La represión alcanzó a la propia Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez y 2 sacerdotes siguen como presos políticos, al igual que 32 personas más. Recientemente el gobierno de Ortega excarceló a 222 presos políticos, los privó de su nacionalidad y los expulsó del país. A esto debe sumarse que todos los medios de comunicación que no son incondicionales al régimen han sido cerrados o incautados y los partidos opositores han sido proscritos. El 7 de noviembre se realizaron elecciones espurias en los 153 municipios de Nicaragua
y en el 100% de ellos ganaron los candidatos del Frente Sandinista, del dictador Ortega. Como parte del asalto totalitario, ahí donde la izquierda vio difícil lograr sus propósitos solo mediante elecciones, recurrió a la violencia. En 2019 estallaron sangrientos motines en Ecuador y Chile, y en 2021 en Colombia. El intento fracasó en el Ecuador, pero tuvo éxito en Chile y Colombia. En Chile, el gobierno aceptó la exigencia de una convención constitucional para redactar una nueva constitución de corte claramente socialista, y en 2021 ganó la elección presidencial el comunista y pro-terrorista Gabriel Boric. En 2022, en Colombia, Gustavo Petro, ex jefe del grupo terrorista M-19, ganó la elección presidencial. Antes, en 2019, hubo elecciones presidenciales en Bolivia y Evo Morales se presentó como candidato por cuarta vez, en violación de la Constitución y de la voluntad del pueblo boliviano, expresada en el referéndum del 2016, que rechazó la pretensión de la reelección. Para ganar, Morales recurrió al fraude electoral, como documentó la OEA, y estalló el descontento popular, lo que condujo al aspirante a dictador a huir del país. Conforme a la Constitución, el Congreso eligió un gobierno interino, presidido por Yanine Áñez, el que convocó a nuevas elecciones. En estas ganó Luis Arce, del mismo partido de Evo Morales, dado que la oposición se presentó dividida. Tan pronto tomó posesión, Arce inició el proceso para instaurar una dictadura totalitaria en Bolivia. Han sido encarcelados los principales líderes de la oposición hasta llegar a 190, incluidos la expresidenta interina Yanine Áñez, quien ya ha recibido una primera sentencia de 10 años de prisión, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, apenas detenido el 28 de diciembre de 2022. Asimismo, la prensa es objeto de los mayores ataques y censura desde la época de las dictaduras militares, que incluyen hostigamiento judicial y fiscal, así como el secuestro y tortura de comunicadores. El propósito del gobierno de Arce es la completa aniquilación de la oposición para que solo su partido, el Movimiento al Socialismo, participe en elecciones y apoderarse de todos los medios de comunicación. En noviembre de 2019 en Brasil, fue liberado tras pasar 19 meses en prisión por graves delitos de corrupción el expresidente comunista Luiz Inácio Lula da Silva, mediante las triquiñuelas legales de un juez del mismo partido del presidiario. Lula, desde el primer momento en el poder, se dedicó a cooptar el poder judicial, a la autoridad electoral y al oligopolio de los medios de comunicación o Globo, y desde hace por lo menos 17 años los tiene en la bolsa. La liberación de Lula fue para revertir la derrota de su partido, el Partido de los Trabajadores, en las elecciones presidenciales de 2018, ganadas por el candidato de la derecha Jair Bolsonaro. Para la elección presidencial de 2022, Lula se registró como candidato, pese a ser un delincuente convicto y tener además 10 acusaciones penales por diversos delitos graves. Tras la segunda vuelta, fue declarado ganador, pese a la abundante cantidad de evidencia de fraude electoral en las máquinas de votación viejas, que no fueron auditadas. La autoridad electoral al servicio de Lula desechó toda la evidencia, sin la menor evaluación. Ante la continuación de las protestas, el Poder Judicial de Brasil inició la instauración de una censura sin precedentes.
como primer paso hacia la instauración de una dictadura totalitaria, y todo esto sin que el comunista Lula tuviera que ensuciarse las manos. Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó la censura de toda noticia u opinión en favor del candidato Jair Bolsonaro y su partido, y después a cualquier expresión en contra del fraude electoral. De Moraes fue tan lejos como para prohibir a las redes sociales reproducir cualquier mensaje sobre el fraude electoral y cancelar las cuentas de todos los líderes de la oposición, de por vida. Incluso el juez totalitario le impuso una multa multimillonaria al servicio de mensajería Telegram por negarse a cancelar la cuenta de un diputado. Se trata de que solo los comunistas puedan expresarse, y así gobiernen Brasil por la eternidad. Como ha declarado el más prestigiado jurista de Brasil, Yves Gandra Martins, las resoluciones judiciales son violatorias de la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo que presenciamos en Brasil es un golpe de Estado en cámara lenta para convertir al país en otra Cuba. El 7 de diciembre de 2022, el presidente comunista de Perú, Pedro Castillo, intentó un autogolpe de Estado para evitar así su destitución por parte del Congreso, dadas las denuncias penales contra él y familiares por graves actos de corrupción. Anunció por cadena nacional de televisión la disolución del Congreso y del Poder Judicial. Horas después fue detenido cuando intentaba refugiarse en la embajada mexicana. Con la intención de derrocar al nuevo gobierno, desde diciembre de 2022 se han producido violentos motines en diversos puntos de Perú, generosamente financiados por los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México salieron a condenar, pero no el intento de golpe de Estado, sino el que se haya detenido y sometido a proceso penal a Castillo. Es decir, esos gobiernos están contra la democracia y en favor del golpismo, y al menos 2 de ellos ya están involucrados en el proceso golpista, el de Bolivia y el de México. La dictadura siempre fue el proyecto de López, pero al percibir que su partido podría perder la elección en 2024, se ha radicalizado y apresurado, mediante ataques sistemáticos contra la prensa libre, un poder judicial autónomo y la democracia. La campaña permanente de odio contra la prensa ha costado ya más periodistas asesinados que en cualquier otro sexenio, y el fallido intento de asesinato contra el connotado periodista crítico de la 4T, Ciro Gómez. La campaña de odio contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia busca que sea asesinada. Y la reforma electoral anticonstitucional de López no persigue otra cosa que usurpar a los ciudadanos el derecho a elegir a sus gobernantes, para que sea él quien elija y decida todo, como si México fuera de su propiedad. López no se contenta con tomar control sobre la institución electoral, sino que encima busca quitarles el registro a los partidos opositores. En resumen, el asalto totalitario de los comunistas en América Latina consiste en usar las libertades y la democracia para conquistar el poder, y una vez que lo consiguen, destruyen esas mismas libertades y democracia que les favorecieron y aniquilan a quienes se les oponen. Caben 2 preguntas. Primera, ¿por qué en años anteriores la izquierda simuló tener compromiso con la democracia y ahora no? Segunda, ¿qué factores favorecieron que la izquierda esté tan cerca de su objetivo de convertir a América Latina en un vasto campo de concentración?
La razón por la cual la izquierda simuló hasta 2015 compromiso con la democracia es que estaba embriagada con su éxito electoral. Las derrotas que empezó a tener, y debió aceptar, le parecían muy transitorias y fácilmente remontables. Sobre todo, hay que poner atención a la enorme popularidad de Hugo Chávez en Venezuela, que se mantuvo hasta su muerte. Esa popularidad se basaba en los regalitos que el gobierno les daba a los venezolanos, los cuales eran financiables mediante inflación, y los precios estratosféricos del petróleo entre 2004 y 2014. Con un enorme flujo de dólares, Chávez se dio grandes lujos. Expropiar industrias vitales y tras de destruirlas velozmente, recurrir a importaciones masivas de alimentos y toda suerte de productos. Mantener con dádivas una amplia base de apoyo social. Financiar generosamente en forma ilegal a partidos de izquierda de América Latina. Y otorgar grandes subsidios a gobiernos izquierdistas, en primer lugar, al cubano. Incluso los chavistas fueron tan insensatos, como para saquear la empresa petrolera estatal, y no invertir en ella, hasta casi dejarla en ruinas, y con una producción que es apenas la quinta parte de lo que era en 1998. Cuando el precio del petróleo se desplomó, la fiesta se acabó. Para 2018 Nicolás Maduro no contaba ni con el 20% de la aprobación de los venezolanos y jamás pasará de ese nivel. Lo mismo le habría sucedido a Chávez si hubiera vivido lo suficiente. Nunca los líderes de la izquierda de América Latina volverían a ver los niveles de aprobación que Chávez tuvo, y mucho menos que la aprobación se sostuviera por largo tiempo. De los presidentes izquierdistas recientemente electos, ya se trate de Arce, Boric, Castillo o Petro, todos ellos ganadores con más del 50% de los votos, no transcurrió ni un año para que la opinión pública pasara de aprobarlos mayoritariamente a desaprobarlos mayoritariamente. Además, hay casos extremos de cómo la izquierda que ha estado en el poder puede perder popularidad en corto tiempo. En 2014 el candidato presidencial izquierdista en El Salvador ganó con más del 50% de los votos. Pero en las elecciones legislativas y municipales de 2021, el Frente Farabundo Martí no logró ni el 7% de los votos. Por el contrario, el partido del presidente Nayib Bukele obtuvo 2/3 partes de los escaños del Congreso, y la derecha sumó más del 80%. Todo esto gracias a la muy eficaz política de mano dura del presidente Bukele contra los grupos criminales. Al constatar la izquierda que puede ser derrotada en elecciones, incluso de manera apabullante, es que decide simplemente suprimir la democracia. Mas para esto hubo otras consideraciones, como el que los líderes izquierdistas pueden terminar presos por actos de corrupción, como en el caso de Lula. La respuesta a la segunda pregunta, la de los factores que han llevado a América Latina al borde del abismo, es simple. Estamos aquí porque la élite política no socialista y en general las sociedades del continente decidieron autoengañarse respecto a los comunistas. Se tragaron su propio cuento de que los comunistas se habían regenerado y de que su compromiso con las libertades y la democracia era sincero. El drama político de América Latina en los últimos 25 años lo ilustra la fábula del alacrán y la rana. Para cruzar un lago, el alacrán le pide a la rana que lo transporte a la otra orilla y le dice que él es inofensivo y no merece su fama de alimaña infernal.
La rana accede y lleva en su lomo al alacrán, pero no bien llegan a la otra orilla, el alacrán pica a la rana y le inyecta su ponzoña. Mientras agoniza, la rana reclama a su victimario: confié en ti y te ayudé. ¿Por qué me haces esto? Y el alacrán responde: porque está en mi naturaleza hacerlo. Hace un cuarto de siglo, era obvio que el alacrán comunista atacaría a la rana y que la incursión de los partidos del Foro de Sao Paulo en el juego democrático desembocaría en lo que ha desembocado, porque la naturaleza de los comunistas es totalitaria, porque odian a la libertad y son enemigos del género humano. Contra la ingenuidad autodestructiva de la rana, Karl Popper advirtió al terminar la Segunda Guerra Mundial: una sociedad que tolera a los intolerantes atenta contra su propia existencia. Por eso, la República Federal Alemana proscribió primero a los nazis y luego a los comunistas. En todos los países del mundo, incluidos los de América Latina, debería denegarse la participación en procesos electorales y, por ende, el acceso al poder político a individuos u organizaciones que estén en uno o más de los siguientes supuestos. 1. Tener una ideología y o programa totalitario. 2. Estar ligados a regímenes totalitarios. 3. Ser parte de una organización internacional totalitaria. 4. Haber recurrido a rebeliones armadas y o golpes de Estado para obtener el poder. Los políticos y partidos del Foro de Sao Paulo no cumplen uno, sino todos los requisitos. Librarse de los gobernantes del Foro de Sao Paulo cobrará una cuota de inmenso sufrimiento a los países de América Latina, pero aquellos que lo vayan logrando tienen como primer imperativo dejar de ser ranas estúpidas y sacudirse el alacrán de la espalda para siempre.